Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes también a todos. Soy Julio Barco y hoy día vamos a empezar otro programa de Poetizando. La semana pasada conversamos sobre la poesía del sur, algunos libros que me traje, y hoy día voy a comentar otros libros que vengo leyendo, sobre todo para difundir, ¿no?, más autores, más conocimiento. Esta semana tenemos unas fechas que conmemorar, ¿no? Además, estamos celebrando los 130 años del nacimiento de Vallejo. El sábado también celebramos los 100 años del nacimiento de Yad Kerouac. Y el día martes celebramos los 50 años de la publicación de Los extramuros del mundo de Verástegui. O sea que estamos cargados de fechas. Y hoy día estamos también recordando que celebró el onomástico de José Watanabe. Entonces, haciendo esta remembranza, me parece importante comentarles de otros autores, ¿no?, que de repente conocemos poco o no han sido muy difundidos. Ya saben que Poetizando es un programa donde estamos escudriñando, conociendo, leyendo juntos más sobre poesía. Bueno, vamos a empezar hoy día con el gran Alberto Hidalgo. Tengo acá su antología poética que conseguí hace unas semanas. Bueno, Alberto Hidalgo, para los que no lo conocen, es un poeta de Arequipa. Él es de la época de Valdelomar, de Vallejo. Pero Hidalgo se caracterizaba por ser un crítico de la sociedad, de la gente. Hidalgo tenía esa furia interior muy propia de algunos intelectuales, ¿no?, de algunos poetas que son incendiarios, ¿no? Este hombre era un hombre incendiario, y donde estuvo, por donde viajó Hidalgo, tuvo pues muchas polémicas, ¿no?, con Borges, por ejemplo, en Argentina, etc. Esta antología es interesante por muchos motivos, empezando porque es una antología que el propio Hidalgo recopila, ¿no? Él mismo hace una mirada de toda su gran producción, ¿no? No olvidemos que él es autor de más de 15 libros de poesía, además de ensayos, diarios. Y Hidalgo hace una suerte de recapitulación de todos sus poemarios, ¿no?, y hace una propia selección. Vamos a leer algo de este poeta que fue el padre del simplismo, una vanguardia de principios del siglo XX. Y algo de este autor que me parece interesante rescatar, primero está en la arenga lírica al emperador de Alemania de 1916, en la página 30, vamos a encontrar un poema de esta onda. No olvidemos que todos los poetas de la época de Hidalgo, como Vallejo, etc., eran muy lectores del modernismo, ¿no? Y el modernismo tenía pues esta musicalidad, este lenguaje métrico, estas imágenes refulgentes, ¿no?, como también lo tiene Salvador Díaz Mirón, Chocano, Rubén Darío, etc. Y este poema, Arenga lírica al emperador de Alemania, empieza justamente con un epígrafe de Rubén Darío, que dice: es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y 4 de Nenrod, Rubén Darío. Bueno, y Hidalgo nos dice lo siguiente, ¿no? No es con voz de la Biblia ni verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, emperador, gentil y poderoso, despótico y amable, con un algo de diablo y 4 de Dios, oh valiente Guillermo II de Alemania, sino con voz de bosques americanos, con la ruda sinfonía de todos los volcanes de la América hispana, con la voz de un temblor de tierra, con la voz del torrente espumoso que se estrella en la roca, habría de llegar hasta ti, emperador. Bueno, este poema está en la primera parte de este autor. En el prólogo nos dice Jorge Cornejo Polar, nada más y nada menos, nos dice lo siguiente, ¿no? Y algo que puede tal vez comprenderse mejor si se recuerda que otro rasgo fundamental de su personalidad era la religión del yo. Como dirá en un poema, una desmesurada y a veces chocante egolatría y el consiguiente extremado individualismo. O sea, Hidalgo tenía esta exacerbación del yo, ¿no? El yo, esa voz subjetiva
que los poetas usan desde hace miles de años en la poesía, ¿no? Ese hablar en primera persona, hablar desde tu propia personalidad. Y Hidalgo lo usa bastante en su poesía, al punto que lo exalta y lo caracteriza. Bueno, también con relación al poemario Carta al Perú, Cornejo Polar dice lo siguiente, ¿no? Pienso que Carta al Perú representa lo mejor de Hidalgo en cuanto al tema del Perú concierne. Son 24 poemas que, partiendo de la forma epistolar, adquieren pronto el temple de un vasto poema descriptivo cuyos antecedentes remotos habría que buscar en la Silva, a la agricultura de la zona tórrida de Andrés Bello, texto fundador del americanismo descriptivo. Y cuando leamos Carta al Perú, vamos a encontrar poemas como el siguiente, ¿no? 219. Vamos a encontrar una onda ciertamente nacionalista, ¿no? Donde el canto pues es al país, ¿no? Donde él habita, pero dice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? País en donde el dar es inminente y el recibir caso imprevisto, porque sin ser preciso que la rieguen, la generosidad como un álamo puro se acrecienta. Oh nación de la fruta convidada y del metal cumplido en la moneda, aquella puntualmente desemboca en cualquier paladar agradecido, a todo bolsillo de la amistad sin reticencia alguna. Donde los seres son vecinos del aire, viven al lado de él pared por medio, pared interporal solo tocada por la transpiración, solo por la estatura convenida. Donde hay apenas de ellos a la interpretación de la existencia, la distancia que media entre el piso y el andarlo, porque el destino pasa a las personas como las notas al violín del arco. Donde se ve de veras que de los otros mundos nos separa solo el esfuerzo de pensar en ellos, porque la inteligencia tiene una marca acreditada y el corazón en viajes es experto. Bueno, de esta manera, ¿no? Como un país en donde el dar es inminente y donde la generosidad como un álamo puro se acrecienta, ¿no? Hidalgo nos recuerda pues que el país también es un país solidario, que dentro de toda esta maraña que vivimos actualmente en el Perú, y que no es de ahora, ¿no? Sino también de la época de Hidalgo, hace más de 50, 60, 70 años atrás, el Perú pues adolece de este problema que es la corrupción, ¿no? Pero la gente en ciertos lugares es dadivosa y aún comparte, ¿no? Bueno, es lo que nos contaba Hidalgo en este poemario de 1953. Bueno, algo para terminar con Hidalgo es que tenemos que recuperar a este poeta. Hay mucho que leer en Alberto Hidalgo, mucho que no conocemos. Es un autor de una obra prolífica. Hace poco conversaba con el poeta Héctor Hernández de Chile y me enseñaba un tratado de poesía que él acababa de encontrar en la Biblioteca de Chile de Alberto Hidalgo. Interesante, ¿no? Cómo hay obras de Hidalgo que ni siquiera tenemos a la mano, y eso pasa porque hay una ausencia entre las editoriales y las obras que debemos rescatar. Bueno, hoy día también quiero comentarles la obra La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Esta obra obviamente no es una novela, no es un poemario, es una novela. Y bueno, ¿por qué lo comento? Porque es una edición, es una obra que a mí personalmente me impactó cuando lo leí a los 14, 15 años. Es una obra extraordinaria que seguramente ustedes conocen, y porque además en esta obra encontramos al personaje que es el poeta, ¿no? El poeta, curiosamente, es un personaje que aparece aquí, ¿no? Y que es el personaje que escribía novelas pornográficas a sus compañeros, o el que les hacía las cartitas de amor, ¿no? Pero a su vez es el personaje que también, o sea, es el letrado dentro de la, como ustedes saben, esta novela trata sobre el lienzo Prado, es el letrado, y entonces pues representa ese lado del uso del lenguaje, ¿no? Y bueno, creo que La ciudad de los perros es una obra muy realista, donde se ve pues como un poeta o alguien que tiene esa intención, esa inclinación hacia la poesía, es considerado, ¿no? Muchas veces tratado con desdén o marginación. Sin embargo, dentro de ese poeta, dentro de este personaje, hay bastante que reflexionar, ¿no? Bueno, La ciudad de los perros es una novela mayor. Esta edición son sus 50 años, y esta de acá es un obsequio que me regalaron en Arequipa, y no puedo dejar de terminar de comentar esta obra con la excelente cantidad de prólogos que vienen a cada estudios. Es una edición conmemorativa
por los 50 años. Imagínense ustedes, han pasado 50 años desde que se publicó esta obra. Vargas Llosa no escribe poesía, él tiene creo un poema que le dedica a Odiseo, de la Odisea, a este soldado griego, pero la poesía, yo creo, de Vargas Llosa está en su prosa, que tiene una poesía muy interesante con relación a la geografía, donde se mueven los personajes, con relación a los monólogos, con relación al mundo interno de cada uno de sus libros, ¿no? Entonces, La ciudad de los perros, yo creo que es una novela que todos tenemos que leer y simplemente quería comentarles eso. Luego tengo acá el libro, este de acá sí es un poemario, es una novela muy interesante, es la obra de Héctor Hernández Montesinos. Es un poeta chileno que ustedes deben conocer, que es un poeta de este siglo, que es autor de una obra muy prolífica, y esta obra es Debajo de la lengua, ¿no? Héctor Hernández vino y viene constantemente al Perú, donde da charlas, conferencias y presenta sus libros. Es más, acá en esta propia obra, que es una novela, es un poemario amplio, con muchos registros, con mucha reescritura, donde usa la voz de otros poetas como Vallejo, Octavio Paz, para recrear su propia épica, ¿no? Es un libro de viajes, y también hay partes donde se retratan poemas con base en el Perú, ¿no? Con una base, un arraigo en nuestro país, porque además Héctor fue muy amigo de un poeta que ya aquí hemos conversado, un poeta de Trujillo, que también ya lo hemos ido tratando, ¿no? Entonces, vamos a leer un poco de su poesía para que ustedes también tengan la onda de Héctor. Bueno, y algo que me parece muy interesante de la poesía de Héctor es su estilo visceral. Hablé de un poeta que Héctor era amigo, me estaba olvidando, es Walter Curonisi, ¿no? Que también le hemos dedicado acá en Poetizando un programa entero, pueden buscarlo, me parece que en la temporada pasada. Pero este poemario, que parece novela, es un poemario muy amplio, de un registro muy diverso, que es una obra donde se pone en cuestión la idea de la poesía, ¿no? La palabra poética. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son los límites para escribir un poema? Y dónde se cierra la parte de la vivencia del poeta y la parte del poema, ¿no? Poema y vivencia son acá dos conjuntos con una intersección muy interesante de diálogo, porque además algo que tiene la poesía de Héctor es lucidez, ¿no? Es un poeta que escribe, si bien con mucha intuición, también conociendo mucho la tradición, la teoría y hasta ensayistas, no solamente de literatura, sino de filosofía, de lingüistas, etcétera, que de alguna forma le dan más vastedad a todo su planteamiento estético, poético, que sin duda es uno de los más interesantes de Chile actualmente, ¿no? Héctor viaja mucho por muchos países, estuvo en 25 países, me contaba esto hace unos días, y quiero leerles algo de esta poesía de Héctor, ¿no? Por ejemplo, en la parte donde dice: el cielo para ti, la cita de Tralc también era un sueño. Las palabras, al revés, tienen pelos hirsutos, ojos saltones y garritas engarfiadas. Se juntan en las noches cuando un desprevenido lector las mira de soslayo y cree que de ellas es luz lo que sus ojos atrapan, pero no se dan cuenta que lo único que representan es la ficción de su apariencia, porque las palabras, por más que no quieran decir lo que dicen, sudan un olor gramatical que convierte toda lectura en una fiesta de disfraces donde no se sabe qué es quién ni quién es algo. Esta onda, bueno, y hay otro poema que está por acá, de hecho aún no termino el libro, estoy por la mitad, pero ya estoy dentro del libro, y porque hay que reflexionar, ¿no? No siempre tenemos la capacidad de entrar a un libro, ¿no? Los libros, los poemarios son como casas, son como películas, son como espacios donde no siempre podemos acceder, ¿no? Porque a veces tenemos otras ideas en mente, pero cuando accedemos
nos encontramos con toda esta riqueza verbal, lingüística, literaria, sociológica, filosófica que tienen los grandes autores. Y hay uno que me gustó también bastante, que justo lo estaba leyendo ayer, donde hablaba sobre un joven, hablaba sobre la poesía. Acá está. Este poema se llama Consejos de un discípulo de la poesía a un fanático del poder, que nos recuerda por el título aquel libro de Roberto Bolaño, ¿no? Consejos a un fanático de Morrison, de un discípulo de Joyce, me parece, ¿no? Y dice, bueno, les leo algunas partes porque el poema es largo. Dice, el mundo te convierte en ruinas, en ahincos, en un rostro hambriento ves un minuto de propaganda. De un país en llamas aprovechas el desorden del universo. Cuando un muchacho se arranca la camiseta para detener la sangre de una bala, y más acá de eso está el televisor, y como un espectador cambia de canal. En estos fragmentos nos está dando muchas ideas, ¿no? Nos habla del mundo en llamas, nos habla de un joven que muere por una bala, y nos habla de cómo actualmente uno cambia de canal para simplemente evitar aquella violencia, ¿no? Y cómo dentro de la sociedad que vivimos hay todas esas capas, ¿no? El mundo te convierte en ruinas, hay rostros hambrientos, hay país en llamas, hay un joven que da su vida y que es atravesado por una bala y uno cambia de canal. O sea, toda esa globalización que vemos, y más aún ahorita que estamos en medio de la guerra de Ucrania y Rusia, donde vemos todos los días muertes por allá, en Donbass, etc. Y bueno, esto me pareció muy actual. Me parece que la poesía de Héctor critica mucho la sociedad actual, critica mucho los poderes, critica mucho la propia poesía, y nos invita a seguir creando y a seguir pensando los límites donde se insertan los lenguajes de la poesía. Porque la poesía solo debe ser una cosa bonita, ¿no? En Héctor Hernández la poesía es un acto virulento, lleno de virus que van creando nuevas ideas, pero también de semillas que nos abren ganas de crear, de seguir haciendo arte, ¿no? Más adelante dice, raza o poeta o cago, el que escribe insobornable en las cuentas sin pagar y luego las lleva para explicar por qué un poema no tiene valor y agrega, no estoy loco, solo estoy desesperado. Y usted mismo, los que se aman y se maman son afrodisíacos para la muerte. Y los perros que quieren morder y ser mordidos, y entonces te das cuenta que hay uno que siempre entierra sus colmillos bajo toneladas de leyes, códigos, vigilancias ciegas. La paranoia íntima contagia, respira a los que lloran con las bombas en las grandes avenidas que ya tienen dueños, a los que no quieren saber quiénes son, ni les importa. Los enfermos de anestesia que se bajean las bolas como si fueran las manzanas del paraíso. Supermarket chatarra, cuando un poema llene de unos ojos de emoción y un chico repita, acabo de llegar, no soy un extraño, los parques se andarán y las calles harán el amor. Aún estamos vivos y juntos, llamando a despertar del lujo de la violencia a escala, pero también a la percepción de la energía vibrante, cotidiana, anónima. Este es un día especial, no quiero más angustia histórica, quiero vivir y desnudarme el corazón. Poesía, aún estamos vivos y juntos, prendes unos cigarrillos con mi mirada, mi chamarra es también la tuya. Poder, exclama el millonario, pues sabe que hay gente tan pobre como él, que solo tiene dinero. Este planeta es nuestro, lo escuchamos crujir bajo los colchones, y lo hicimos con el semen de nuestra juventud. Alguien pasa y descubre como una estrella fugaz y un cohete a la luna inexplicablemente van a un mismo lugar. En este poema hago mía la frase del poeta, el núcleo de mi sistema solar es la aventura. Bueno, y además al final de este poema tiene algo muy interesante, ¿no? Que dice, yo te pregunto a ti, ¿qué añadirías a este poema? Y da unas líneas, ¿no? O sea, este libro es un libro que también nos invita a jugar, a continuar de escribir los poemas que el autor abre, ¿no? Entonces, debajo de la lengua, hasta donde vengo leyendo, como les digo, ya estoy más en la página 264, encuentro mucho juego lúcido, mucha poesía crítica con el propio lenguaje, con la propia poesía, con la realidad y con las diferentes formas de poder que encierran y atacan al ser humano en el siglo XXI que habitamos, ¿no? Una obra que recomiendo leer debajo de la lengua de Héctor Hernández Montesinos. Y además por internet
hace poco me bajé el ensayo El fin de la poesía, que me parece interesante para seguir leyendo y reflexionando sobre este tipo de arte. Pueden poner por internet El fin de la poesía, Héctor Hernández, PDF, y se lo van a descargar de la página academia.org. Es un ensayo que nos habla sobre la poesía y sus diferentes posturas en este nuevo siglo, ¿no? Bueno, ahora quiero comentarles un libro de ensayos que me obsequiaron hace poco. Lo real es horrenda fábula, la violencia política en la literatura peruana, de Paolo de Lima, editor. Tiene la portada donde aparece un perrito negro frente a un fondo negro y en un prado verde, como el famoso poema de Cisneros. Y el título, Lo real es horrenda fábula, como todos saben, pertenece al verso de Juan Ojeda, que dice: lo real es horrenda fábula, ¿no? Ese poema que se llama Soliloquio del individuo, ¿no? Donde dice: solo aquellos que han escarbado su angustia sabrán que lo real es horrenda fábula, ¿no? Bueno, ¿y de qué va este libro de Paolo? Bueno, Paolo de Lima además es un poeta, además es un académico que viene ya haciendo muchos ensayos de literatura, de política. De alguna forma, él junto a otros autores se encarga, como también Víctor Beach, por ejemplo, se vienen encargando de estudiar todo el proceso de los 80s, de Sendero Luminoso y el Perú que atravesamos pues en esas épocas, ¿no? Entonces es un libro de ensayos donde recopila estudios de autores diversos sobre la temática de la violencia en el Perú y la literatura. Se hablan, por ejemplo, de cuentos de Sergio Galarza, de Julio Durán, y tenemos a autores como Edma Aguilar Ponce, Gina Chante Arias, Carlos Arambulú, Roxana Camán, Johnny Pacheco, Judith Paredes, María de Fátima Salvatierra, Jonathan Suárez Quispe. Y bueno, en general los ensayos los estuve leyendo, muy interesantes, porque además aplican las teorías de Lacan, ¿no? Las teorías de la realidad, lo real y lo simbólico, y de esa manera pues hacen una reflexión tratando de escudriñar todos esos tres temas pilares en Lacan dentro de cada obra literaria, ¿no? Por ejemplo, hay un poema donde reflexionan sobre, por ejemplo, el poema de Pablo Guevara, Mi padre un zapatero, ¿no? Y bueno, hay una parte interesante donde dice: la labor del ideólogo burgués es la de ser defensor del futuro prosaico y productivo, representado en la prosa sanchopancesca. Sin embargo, como ya hemos visto, se construye este discurso sobre la base de una corrupción o bastardía de los contrarios. Es la mezcolanza de dos potencias contrarias, la gran tragedia del agua y el fuego, de la producción y la destrucción. Rancière, 83. En ese sentido, el cuerpo del proletariado sobre el que Marx quiere construir su nuevo mundo está disgregado. Por eso el discurso del obrero es la reubicación de los roles, en los que finalmente cada uno está en su lugar. El discurso mismo es un producto. Es aquí donde también se reflexiona sobre la labor del filósofo. Se cuestiona sobre lo que éste produce. Su producción no es como otras, es el límite de un proceso en el cual la producción se transforma en su propia imitación. Su oro ya no es más que una moneda desmonetizada, el vano reflejo del metal intercambiable de la actividad productiva. O sea, lo que nos está haciendo reflexionar Gina Chante Arias, es este poema famoso de Pablo Guevara, un poeta de 50, donde habla de que su padre era un zapatero. Y bueno, el meollo de este artículo, de este ensayo, es cómo el proletariado y la burguesía tienen un debate sobre los discursos, ¿no? El discurso de la burguesía, que es el arte generalmente clásico, y el discurso del obrero proletariado explotado, que por eso mismo no puede generar su propio discurso. Y cuando genera arte, ¿qué discurso va a, digamos, a generar en esa fricción? Bueno, acá nos habla de este poema donde de alguna forma le da voz, o sea, discurso, a un zapatero, ¿no? O sea, lo simbólico expresado dentro de este poema de Pablo Guevara. Este libro es para reflexionar, para ir pensando más todo el tema del proceso de violencia en nuestro país, pero pensado, reflexionado a través del arte, a través de cuentos, poesía, etc.
Y bueno, como les conté, finalmente, esta semana tuvimos muchos encuentros con fechas, ¿no?, históricas. Como les dije, 100 años del nacimiento de Jack Kerouac, el padre de la generación Beat, 130 años del nacimiento de Vallejo, el nacimiento de Watanabe, y por si fuera poco, los 50 años de la publicación de esta obra que yo recomiendo leer a todos y todes y todas, como dicen ahora, a todos mis amigos, este libro que es En los extramuros del mundo, que es una obra deliciosa, importante, y que yo ya lo he dicho en mis artículos, ineludible. Es una obra que, si te gusta la poesía peruana, la poesía universal, no puedes dejar de leer, amigo, amiga, porque es una obra de cabecera, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Cuando hablamos de Vallejo, todo el mundo habla pues de Trilce, ¿no? Y bueno, en su primera etapa, y luego de Poemas Humanos. ¿Y por qué hablamos de Trilce? Porque Trilce genera una revuelta estética para su época. Luego de Trilce, la poesía no puede ser igual. De alguna forma Trilce abre un camino. Y este libro también abre otro camino, ¿no? Aquí, bueno, este libro, como muchos libros, como Trilce incluso, no es un libro pues individual, ¿no? Pertenece a una camada de autores. Es como el fútbol, ¿no? Hay un Messi, hay otro futbolista, y así hay varios futbolistas que son genios. Igual, Verástegui estaba dentro de un grupo de varios autores como Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, con los cuales fundó Acero, por ejemplo. Pero, bueno, y ellos publicaron sus primeros poemarios, ¿no? Juan Ramírez Ruiz publicó Un par de vueltas por la realidad, Jorge Pimentel publicó Ken Arcour y Bayón 3, poemarios también urbanos, también explosivos, también con una carga marxista, política, bastante enfática y amplia. No obstante, parece que Verástegui tenía mucha más erudición, desde joven se fue preparando, cuentan que su abuela le guardó todos los periódicos desde que él nació hasta que tuvo cierta edad, y Verástegui se nutrió de la política exterior. De hecho, él estudió economía en San Marcos, no estudió literatura, y su poesía, En los extramuros del mundo, tuvo un gran impacto, ¿no? Muchos críticos, como Ricardo González Vigil o José Emilio Pacheco, mexicano, hablaron positivamente de este libro, ¿no? Y curiosamente, Verástegui luego hace una obra más amplia, ¿no?, que es Ética, como se llamó en un inicio, y luego se llamó Esplendor, ¿no?, que es una obra de 1000 páginas donde el genio de Verástegui desarrolla diferentes propuestas, ¿no?, tanto eróticas, políticas, espirituales, nociológicas, etc. Bueno, En los extramuros del mundo, como yo les digo, tiene un lenguaje bastante urbano. Me parece que ya hablamos en Poetizando, sí, ya le dedicamos un programa, pero vamos a regresar a su obra para simplemente recordar y dar un homenaje por los 50 años de esta poesía, ¿no? Y vamos a cerrar este programa leyendo algo de este autor, que es el gran Enrique Verástegui, ¿no? Bueno, y además esta edición preciosa que acaban de sacar, Revuelta Editores, me parece que el año pasado, es una edición con fotografías de Lima, es una edición de lujo, en verdad, que tiene además el prólogo de Carmen Ollé, que es una poeta del 70, que además fue esposa de Enrique Verástegui, donde cuenta: me casé con Enrique Verástegui Peláez en 1975, nuestros testigos fueron el escritor Julio Ortega y mi hermano menor Carlos Ollé. Enrique y yo compartimos una amplia habitación en la casa de mis padres en Lince. Los fines de semana y los días feriados viajábamos a Cañete en el comité de autos que presidía su padre, don Enrique, natural de Yauyos. Los meses de la espera de nuestra hija Vanessa fueron los más felices que viví con el poeta, ¿no? Y acá nos cuenta Carmen Ollé cómo lo conoció en una fiesta donde él entró, ya lo había leído, se enamoraron, se casaron, viajaron juntos a París, a Europa, estuvieron también por España. Y bueno, este libro es una joya de nuestra poesía. Y leo unos versos para que ustedes lo consigan también y tengan el placer de leerlo. Primer encuentro con Lezama. Llevo un sol en mis bolsillos, pero ya no tengo nada en mí. No puedo cantar, pensar en cosas concretas. No puedo soñar, cantar, escribir ese poema para ti, mi gatita, arañándome en el hombro, y mis vecinos me tienen controlado, me ven llegar como una peste y hablan de mí.
entre comillas, soy el ocioso, el paria, el que llega tarde en la noche y corro por estas calles de Lima. Bueno, la obra de Verástegui, sin duda alguna, dará mucho que hablar en el futuro. Algunos creen que Verástegui es el nuevo Vallejo, yo también lo creo. Y bueno, aquí nos quedamos entonces y vamos a seguir la siguiente semana con otro programa de Poetizando. Un saludo grande a mis amigos de Cuba, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de España y de todo el mundo que siempre me ven. Soy Julio Barco, transmitiendo desde Lima, Gris, para todo el mundo. Gracias. Lima Gris TV, un canal diferente.